Antonio Mengual, Pericas, ingeniero de minas y director de la División de Seguridad Vial en Gombarri Industries, que nos hablará sobre la ingeniería de los sistemas de contención de la seguridad vial. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por haberme invitado a hablar de un tema que su propio nombre no dice nada, ¿no? La ingeniería de los sistemas de contención. Cuando me invitaron a dar la charla, pues bueno, había muchas cosas de las que se podía hablar y de esta manera pues podíamos tener cierta libertad. La presentación es muy larga y vamos muy mal de tiempo. La primera parte de la presentación la había dedicado a hablar un poco, para los que no estuvieran tan familiarizados con los sistemas de contención, hablar un poco de los sistemas de contención, de la normativa, etcétera, etcétera. La voy a pasar muy rápido porque creo que la mayor parte sí está habituado y si no, bueno, está dentro de la presentación. Bueno, el índice más alto. Bueno, lo que es un sistema de contención lo sabemos todos. Cualquier dispositivo, entendido en un sentido muy amplio, que colocamos en el margen o en la medianas de una carretera para reducir las consecuencias de los incidentes por salida de vía. Realmente, cómo funcionan es, pues sustituyen el impacto que tendríamos, o la caída por un desnivel, el impacto con objeto, por un impacto más controlado, no perfectamente controlado, no deja de ser un impacto también contra el sistema de contención. Además, los sistemas de contención tenemos que tener claro que no reducen los accidentes, salvo en casos muy especiales donde pueden influir como obstáculos o condicionar la conducción. En general, puedo decir que lo único que hacen es reducir las consecuencias de los accidentes. Luego, no busquemos su efectividad en las cifras de accidentalidad, sino en la severidad de esos accidentes, ¿no? Bueno, tampoco voy a perder mucho tiempo en decir cuáles son los sistemas de contención a día de hoy. Mañana igual salen cosas nuevas, ¿no? Estos serían las familias que hay de momento. Esto sí es importante, es decir, tenemos que vincular el sistema de contención exclusivamente a los incidentes, y prefiero más hablar de incidentes, que no lleguen accidentes por salida de vía, ¿no? Cuando un vehículo sale descontrolado, no el que se para a hablar con el móvil, pero cuando va a ser descontrolado. De las muertes en carretera, excluyendo el ámbito urbano, en el ámbito urbano, pues dependiendo del país y del momento, pues podemos estar en ratios de entre 30 y 40% de los muertos en carretera se deben o se producen en accidentes por salida de vía, ¿vale? En España ya hemos pasado el 40%, ya lo alcanzamos en el año 2020 y en el pasado estamos en el 42%. Por tanto, los accidentes por salida de vía representan sin duda un porcentaje o una fracción importante de la seguridad vial. Antes ya se ha hablado de esto y creo que es muy importante. Es decir, el sistema de contención, y ahora me voy a limitar a hablar de barrera de seguridad para que lo centremos un poco más, aunque habéis visto que hay muchos más. La mejor barrera es la que no se necesita. O sea, nosotros lo que nos tenemos que plantear es que no sea necesaria la barrera, ¿no? Y eso es lo primero. Entonces, esa es la secuencia de riesgo. Lo primero, tenemos que saber identificar, tanto en un proyecto, en cualquier fase, un proyecto, en una ejecución, un acondicionamiento, qué elementos de riesgo podemos encontrarnos en los márgenes de la carretera. Eso hay que conocerlo, identificarlos. Y después asignarles un valor a ese riesgo, ¿no? Medio, alto, muy alto, etcétera. Y una vez identificados y valorados como peligrosos esos elementos de riesgo en margen, pues lo que tenemos que plantear es primero desactivar el peligro, es decir, elimino, a veces no puedo, es decir, si tengo una señal de tráfico no la puedo eliminar, la necesito. Si tengo una luminaria, pues necesito la luz, no la puedo eliminar. Otras veces las puedo desplazar, la señal de tráfico posiblemente no la pueda desplazar porque la tiene que ver el conductor, o modificar la naturaleza de ese elemento. Hemos hablado de cunetas de seguridad, también se puede hablar de elementos, soportes fusibles, etcétera. Estoy cambiando la naturaleza para que algo que era un problema deje de serlo una salida de vía. Y solamente entonces, cuando he fracasado o ampliando mi plataforma o mi zona libre donde el vehículo se puede tener con seguridad. Cuando he fracasado o no veo factible el hacer eso, es cuando me planteo interponer un sistema de contención de vehículos entre ese elemento de riesgo y la calzada, solamente. Eso es un poco, no voy a insistir aquí, la secuencia que tendríamos de decisión. Es decir, siempre tenemos que empezar intentando no colocar ese sistema de contención. Y al final, cuando lleguemos a que tenemos que colocarlo, hemos empezado un segundo problema. Ahora empezamos un segundo problema. Ahora decidiremos qué, cómo y de qué manera colocarlo. Seguimos.
Marco regulatorio. Básicamente tenemos dos normas o dos reglas de juego. Por un lado, la norma europea 13.7, que lo que hace es define clases técnicas por su comportamiento. La norma 13.7 nos dice dónde tenemos que colocar casos. Nos dice las clases técnicas de sistemas de contención son estas y nos las numera. Es una norma europea armonizada, por tanto es obligatoria, la tenemos que cumplir en la Unión Europea, todos. Y después lo que hace es una norma que regula los sistemas de contención, esas clases técnicas, por su comportamiento. No es una norma descriptiva. Y ese comportamiento se mide, se evalúa mediante ensayos de choque a escala real. Y después tenemos lo que se llama las guías nacionales, que en este país y en la red de carreteras del Estado, la 35/2014, y en aquellas otras administraciones regionales que la hayan adoptado como normativa básica. Y esa nos define los criterios de implantación. Es decir, cómo vamos a utilizar esas clases técnicas. Es una norma o una regulación no armonizada, por tanto tiene un carácter nacional o regional. Desgraciadamente no hemos llegado a nivel europeo a un consenso para decir, bueno, vamos a hacer nosotros una guía armonizada, como las clases técnicas ya nos hemos puesto de acuerdo, tal. Y en la red de carreteras del Estado español, pues es esa orden circular que creo que se ha mencionado antes. La norma europea. Vamos a hablar primero de una de las normas. La norma europea 13.17 lo que hace es nos define una serie de niveles de contención según, ojo, cada nivel de contención lo vamos a materializar con un ensayo de impacto, es decir, un tipo de vehículo, una masa, una velocidad y un ángulo. Pero no tenemos que centrarlo en eso, es decir, lo que tenemos que entender es que es una cierta capacidad de contención. Nos da una capacidad de contención, sería imposible poder regular todas las características, más un ensayo de control. Este es un ensayo, bueno, me lo estoy saltando porque no sé cómo, bueno, me lo salto. Bueno, ahí tenemos, esto sería un ensayo del vehículo de control, el ensayo TB11, que es un vehículo de 900 kilos, 100 kilómetros por hora, que hay que hacer para todos los niveles de contención para demostrar que ese nivel que es capaz de contener ese vehículo pesado, ese sistema, a su vez es compatible con la seguridad del vehículo ligero, que al final representa más del 80% de los accidentes, ¿no? Los parámetros creo que son sobradamente conocidos de esa norma europea, nivel de contención, lo hemos visto antes, qué capacidad, si puede contener un turismo, un camión ligero, un camión pesado, un autocar o un tráiler. La severidad del impacto, que se mide mediante una serie de índices, y veremos lo que es clase A, clase B, etcétera. Y la deformación lateral del sistema, muy importante, y que a veces no se respeta. O sea, muchas veces nos estamos encontrando con obstáculos que están dentro de la anchura de trabajo del sistema. Después, en una de las cosas que quiero poner como nuevas o como valor de ingeniería, hablaremos, porque hemos hecho un cierto trabajo estudio, qué pasa cuando tengo una farola o el soporte de una luminaria dentro de la zona de trabajo de una barrera. Pero bueno, eso después. Niveles de contención, eso está en la norma. Las clases de severidad A, B y C hay que entender según un índice que se llama ASI, un índice de severidad que se mide en el vehículo. Normalmente hablaremos de A y B. La mayor parte de los países han prohibido la clase C. La clase C no está de facto permitida en la mayor parte de los países, ¿vale? La deformación, anchuras de trabajo, deflexión dinámica, intrusión, todo esto siempre relacionado, la anchura de trabajo con el espacio libre que necesito enfrente a un obstáculo, la deflexión dinámica, el que necesito frente a un desnivel. No voy a entrar en esto porque hay que ir rápidos. Vale, y vamos a la segunda rama del marco normativo. Bueno, vamos, esta norma me dice las clases técnicas, pero ¿cómo las utilizo? Es decir, los medicamentos los tengo ya en esa norma y ahora necesito las recetas, cómo utilizarlo. Esas son las guías nacionales que nos dan los criterios de implantación, que además se suelen vincular con la identificación de los riesgos, como he dicho antes, y la evaluación de esos niveles de riesgo, ¿vale? Criterios de implantación es la justificación de la instalación de un sistema de contención, cuando está justificado hacerlo, pues en función del elemento de riesgo, las características de ese obstáculos nivel, el tipo de vía, su alineación, el tráfico, velocidad, IMD, pesados, etcétera. ¿Cómo tengo que seleccionar el nivel de contención? Es decir, qué clase técnica tengo que elegir, que quiero aquí un N2, un H1, por qué, etcétera. La clase de severidad, la disposición transversal, ahí es donde hablaremos de la anchura de trabajo y la deflexión dinámica por la relación transversal de ese sistema de contención con el elemento de riesgo que quiere proteger. La disposición longitudinal, evidentemente tengo que adelantarme lo que se llama el length of need, una cierta longitud, prolongar, una continuidad. Cimentaciones, transiciones, áreas especiales, etc. No es el objetivo hablar esto, voy a pasarlo muy rápido.
para evaluar, o sea, para los criterios de implantación es fundamental el conocimiento del riesgo y saber identificar los elementos de riesgo que vamos a tener en los márgenes y en las medianas y, sobre todo, saber evaluarlos. O sea, darles un nivel, ¿no? El nivel de riesgo siempre va a ser el producto de dos factores, la gravedad del potencial accidente y la exposición que tengo yo al tráfico de ese elemento de riesgo. Y la gravedad, pues el nivel de gravedad, pues en función de que tenga un alto riesgo para terceros, solamente los usuarios, voy yendo de los niveles de mayor alto riesgo, lo que nosotros en la orden circular llamamos accidente muy grave, etcétera. Otros países hablan de nivel 1, nivel 2, nivel 3, me da igual. A mí me gustan más los números que la palabra grave, muy grave, leve, porque nos puede estar distorsionando un poco el concepto. Pero bueno, eso es lo que hay. En la exposición, evidentemente, la IMD no es lo mismo un problema si pasa un coche de vez en cuando que si están pasando 20.000 coches todos los días, la velocidad y también la alineación. Pero bueno, tampoco quiero hablar de eso. O sea, hasta ahora lo que he hecho es un repaso, lo que son los sistemas de contenciones, la norma que me define las clases técnicas, las guías nacionales o regionales que me dan los criterios de implantación de esas clases técnicas en función de la identificación, evaluación del riesgo, etcétera, y con esto deberíamos funcionar. Entonces, la primera reflexión que yo me he hecho aquí es la primera: ¿el cumplimiento de la norma es suficiente? Mi opinión es, no es suficiente. O sea, el cumplimiento de la norma es obligatorio, no cabe duda, pero en muchas ocasiones, en algunas ocasiones, el aplicar estrictamente o linealmente la norma no es suficiente desde el punto de vista de la seguridad vial, que es de lo que estamos hablando aquí. Por tanto, la normativa, además, tiene que ser práctica y, por tanto, recoge la generalidad, unas mejor, con más acierto, otras con menos, otras de una manera más completa, las recogen, pero no recogen ni lo particular, ni lo singular, ni lo excepcional. Y eso sucede en las carreteras. En los proyectos nuevos no debería suceder tanto, porque yo controlo los factores, pero cuando estamos en acondicionamientos, o cuando estamos en conservación, etcétera, nos encontramos mucho. Por eso el proyectista, el que hace un proyecto, o el auditor o el inspector, que está en cualquiera de las fases de construcción o después de mantenimiento y conservación, debe tener otros criterios, debe conocer otros criterios, además de los puramente normativos, bajo mi punto de vista. ¿Y qué son esos criterios? Pues otras regulaciones. O sea, a veces el utilizar regulaciones de otros ámbitos, de otros países, complementa mucho el criterio. Análisis del comportamiento de sistemas de contención en accidentes reales. Eso es un ejercicio sano que se hace muy poquito. O sea, aquí el accidente le vemos el lado voluptuoso, pero a veces el analizar cómo se ha comportado el sistema de contención en un accidente nos enseña mucho. De hecho, aquí en España no, pero hay clientes, concesionarios, etcétera, que a la empresa nuestra de ingeniería pues nos contratan eso, es decir, oye, ha habido este accidente, es anómalo, analiza, te doy todos los datos, analiza qué pasó con el sistema de contención. Hay diferentes motivos por los que un sistema de contención no ha funcionado, aparte que no tiene que funcionar siempre porque es imposible. Evaluaciones en servicio, eso se ve cada día menos. Antes se hacía mucho y hay países que se hace mucho. Es decir, medidas, tanto macromedidas, micromedidas, las implantamos, miramos, evaluamos su coste y miramos el resultado antes, después. Y eso nos permite pues, hacer un ranking, jerarquizar las medidas. Mejora de barreras de contención en medianas. Bueno, ¿eso qué significa o cómo se come? Datos de accidentalidad, los famosos atestados. Yo siempre he pensado, no sé si hay alguien de la Dirección General de Tráfico aquí, no lo sé, pero lo cierto es que yo pienso que los informes policiales, en general, dan muy poca información explícita de los sistemas de contención y de los márgenes. Si nos dieran más información, nos ayudarían a entender, a mejorar. Otras fuentes de incidentalidad, es decir, un accidente genera un parte cuando hay un daño, cuando hay heridos o cuando hay daños muy grandes, ¿no? Pero hay una gran cantidad de accidentes que no generan esos partes, nos perdemos esa información. Hace años, en un proyecto europeo que se llamaba Proxis, se hizo un ejercicio que era en 140 kilómetros en Asturias, mitad alta contención, carretera desdoblada, autopista, y la otra mitad conectada, carretera nacional, se comparó los accidentes que había habido por salida de vías. Es una zona que está completamente protegida por barreras, con lo cual salida de vía era casi automáticamente actuación de la empresa de conservación. ¿Sabéis en 2 años consecutivos qué porcentaje de salidas de vía que habían dado un reporte a la empresa de conservación habían generado un informe policial? Un año el 14%, el otro el 16%. Luego estamos perdiendo
mucha información. Y un poco la reflexión aquí es decir, la normativa es obligatoria, hay que conocerla, hay que aplicarla, pero a veces puede ser condición necesaria, pero no suficiente. Otro tema, y aquí estuve pensando varios, y al final quité, yo pensé poner aplicación flexible, aplicación rígida de la norma, al final no me gustó ningún adjetivo y dije, mira, a tomar por saco, fuera. Aplicación de la normativa y que cada uno lo tome como quiera. A mí me gusta hablar de esta directiva del año 93, fijaros, pues tendrá ahora 30 años, ¿no? Casi como yo. Ya obsoleta, esta normativa ha sido absorbida por otras, donde esta cláusula ha desaparecido. Y cuando yo pregunto esta cláusula, que ya veréis, a mí me encanta, ¿ha desaparecido? No, ha desaparecido porque es obvia, ¿no? Bueno, ya cuando la veáis diréis, bueno, es obvia, pero no sobra, ¿no? Y es en el título 2, artículo 10, apartados 2 y el 3b dice, en el apartado 2 dice, las administraciones contratantes tienen que aplicar la normativa, en este caso la norma CEN. Y en el apartado 3b te dice cuándo pueden no aplicarla, ¿no? Y un caso de esto dice, primero, cuando aplicar la normativa sea incompatible con las instalaciones que tengo existentes. Eso no os puede ocurrir. Segundo, o cuando me genere costes económicos desproporcionales o dificultades técnicas desproporcionadas. Entonces, en esos casos que nos van a suceder, en los que no podemos aplicar la norma, esta nos da la fórmula, porque además nos dice justifícalo y una política para evitar en el futuro hacerlo. Por tanto, la norma no puede ser inflexible porque entonces no la podríamos aplicar, ¿vale? Y en el caso de sistemas de contención, puede ser que tengamos que utilizar sistemas de contención que no cumplan la norma, por tanto serían otra cosa, otros que cumplen la norma pero sus parámetros no coinciden con los que necesito en el sitio de aplicación, o incluso puede ser que cumplan la norma, cumplan los parámetros, estén certificados, pero resulta que las condiciones en las que fueron instalados en el ensayo no corresponden a las que yo tengo, y entonces ahí tengo que trabajar. Justamente en este último parte vamos a hablar algo de eso, ¿no? Esa justificación técnica, ¿vale? ¿Y la justificación técnica qué significa? ¿Tenemos que ensayar los sistemas de contención en todas las circunstancias posibles? Eso sería inviable, ¿no? Estabais hablando antes de colocar una barrera, pues la coloco aquí en la pendiente. Bueno, si la coloco en una pendiente, ¿qué pasa con un lado? O sea, si queremos ensayarlo todo, es imposible. Entonces, ahí la norma Europea 1317 introdujo un apartado que es la simulación dinámica y una nueva norma, en la que os hablaré ahora, que ya ha salido y en el futuro permitirá ser utilizada, donde nos permite, de una manera, por supuesto, técnica y solvente y, por supuesto, arbitrada por terceros, no lo que me interese a mí, valorar, sin necesidad de hacer ensayos a escala real, otras situaciones. Esa es la norma que os decía, que salió en el año 2020, la 16.3003, que es para ensayos virtuales. O sea, esta norma me permite hacer, y no me dice cómo tengo que proceder yo para hacer un ensayo por elementos finitos virtuales. Obviamente, eso se dice muy fácil, no es tan fácil de hacer y tiene su miga. No voy a entrar en eso porque daría para otra. Esos ensayos virtuales, según esa norma, se pueden emplear para evaluar algunas de las modificaciones que se hagan a un producto, ¿vale? No todas. En algunos casos no hay más remedio que volver a hacer ensayos a escala real, según la 1317 que hemos visto antes. Nos permite también evaluar el comportamiento de un sistema en unas condiciones ligeramente distintas a las que fue ensayado, ¿vale? Y ahí es donde esa herramienta es una herramienta muy potente cuando se utiliza bien. ¿Qué es lo que no nos permite? Certificar el sistema, no. Para certificar lo ensayas y lo certificas. Ojo, esto no es un atajo. Pero es una herramienta, la vais a ver ahora, utilizada un poco, es una herramienta que bien utilizada es muy útil. Bueno, pues vamos a ver algún caso de aplicación de la normativa. Como hemos dicho antes, nos va a suceder que muchas veces, si profundizamos, nos damos cuenta que las condiciones en las que un sistema fue ensayado según la norma 1317 y, por tanto, certificado, y es lo que tenemos en nuestro certificado de constancia de prestaciones y en la declaración de prestaciones que el fabricante, que es el ser más honesto del mundo, nos ha firmado y cariñosamente, pues resulta que cuando vamos a nuestra carretera, a nuestro proyecto, pues no son exactamente iguales. O sea, nos vamos a encontrar con longitudes de instalación distintas a las del ensayo y ¿qué hacemos? ¿No colocamos la barrera? Algo habrá que hacer. Nos encontramos con distintos anclajes terminales a los que fueron utilizados en el ensayo, y estoy hablando de barreras, no de terminales. Nos encontramos, alguien ha mencionado la presencia de bordillos, ¿no?
bordillos, sardineles, soleras, como se le llama en todos los sitios, pero al final veremos, y es una de las partes que vamos a ver, que la relación entre esos elementos y las barreras de seguridad no es excesivamente buena y a veces muy mala. Presencia de cunetas. Tengo una cuneta delante de un sistema de contención, antes he visto alguna imagen, la cuneta va a perturbar el comportamiento, el impacto de ese sistema, salvo que haya ensayado con esa cuneta precisamente. Mayor presencia de escalones por refuerzo de firme, eso ocurre muchas veces. Cuando vamos a la carretera nos encontramos que hemos hecho un refuerzo, otro, y lo que nos encontramos es un escalón. ¿Qué pasa con el sistema de contención que teníamos detrás, ¿no? Sigue estando ahí, pero no ha crecido o no le hemos regado lo suficiente. Igual hay que diseñar sistemas de contención que crezcan con el... Todavía no hemos llegado. Mayor longitud de entrada del poste cuando nuestro suelo no sea el que queremos, resistencia al suelo, es decir, todas estas situaciones, ¿cómo las analizamos? ¿Cómo las gestionamos? ¿No? Porque son las situaciones que nos vamos a encontrar. Entonces, bueno, me he permitido poner de los tantos ejemplos que podíamos coger el tema de los bordillos, ¿no? Porque además creo que se ha mencionado antes. Desde luego, lo que podemos afirmar es que los bordillos y las barreras de seguridad no son en general buenos amigos, ¿vale? De todo lo que he encontrado, además, es un tema que no está, bajo mi punto de vista, suficientemente analizado desde el punto científico. Yo lo que me he encontrado es este report del año 2005, que además no es el mejor del mundo, no es concluyente, donde se analiza, en la Transportation Reserve Board, se analiza o se dan instrucciones de cómo combinar o cómo gestionar el bordillo con la barrera, ¿vale? Ya digo, no es concluyente y está mucho hecho en el entorno americano, pero es una pena pues, que no nos juntemos alguna vez distintas partes y realmente profundicemos en el bordillo. En relación con la barrera de seguridad, normalmente nosotros solo nos fijamos en la altura del bordillo, nada más. Decimos, 7 centímetros es montable, no lo creemos, yo también lo creo, pero lo decimos. Pero a partir de ahí, el bordillo de 10, de 15, no nos fijamos en más características que la altura, pero además hay que ver cuál es la geometría, es decir, el perfil de ese bordillo que va a influir en el comportamiento con la barrera de tacto y también la posición vertical relativa con respecto a la barrera. Nosotros aquí lo hemos pegado al poste, pero puede estar más atrás, adelante, ¿no? Vamos a ver, el bordillo, y esto es una nota importante, el bordillo, salvo que haya sido ensayado en conjunto con la barrera, ojo, o sea, unido físicamente a la barrera, forma parte de las condiciones de instalación de un sistema de contención de vehículos, no del sistema de contención de vehículos en sí mismo. Por tanto, no es objeto del marcado CE. Es decir, un certificado de constancia de prestaciones no puede decirnos si un sistema funciona con bordillo o sin bordillo. No es su competencia, esta es competencia de la autoridad contratante y nadie más puede decidir esto en base a los criterios que él tenga. Es decir, la modificación de producto, que es el comodín que se utiliza, vale cuando cambio el producto, pero yo por poner un bordillo delante no he cambiado mi barrera. Luego el certificado es el mismo. Y si la entidad de certificación se aventura a decir que eso funciona ahí, está tomando un problema y un riesgo, ¿vale? Y eso hay que tenerlo claro. Bueno, vamos a por los bordillos. Lo que decía antes, las alturas, es un parámetro. Geometrías, como veis ahí, la peor geometría es la vertical, lógicamente, eso es lógico. Pero veis que hay, esto está sacado de esa guía del reporte 537 que os he mencionado, veis cómo yo puedo salvar una misma altura, que ahí no se ve muy bien, son 15 centímetros, que es el guarismo, parece que todos tienen 15 centímetros, no todos, ¿no? Pero veis que hay distintas geometrías. Y os puedo garantizar que las geometrías influyen mucho, no solo la altura, se puede salvar mayores alturas cambiando la geometría. Eso pues hay que trabajarlo y después la posición relativa que tengamos de ese bordillo con respecto a la posición de la barrera. No es lo mismo si lo tengo en esa posición, que es la más habitual, aquí, si lo tengo un poco retranqueado, porque la trayectoria del vehículo y sobre todo el bumper del vehículo va a seguir una curva que no es horizontal. ¿Cómo podemos analizar? Aquí hay mucho trabajo que hacer. Os voy a presentar algún trabajo que se ha hecho, que ha hecho una empresa de ingeniería. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es, para analizar la influencia del bordillo, es hacer ensayos de choque a escala real con vehículos, según la norma, sin barrera, solo con bordillo, porque es la manera en la que yo puedo modelizar cuál es la influencia o el comportamiento del vehículo con el bordillo, ¿no? Y ahí veréis dos ensayos que están hechos con un bordillo de 15 centímetros y sin, ¿veis? Un TB32 arriba, 1.500 kilos, 110 kilómetros por hora, 20 grados, un TOB11 abajo, son
Esto es lo que pasaría a un vehículo cuando le impacta a un bordillo sin existir una barrera. Eso nos permite modelizar el bordillo, ¿no? Como veis, le está cambiando o sea, no pasa nada tan grave, pero le está cambiando la trayectoria, está levantando el vehículo, ¿no? Le está cambiando la dinámica. Vale. Pues una vez que he hecho eso, a ver si quiere. A ver. Entonces, ahora yo quiero averiguar si una barrera X que yo tengo, en este caso una barrera H1, da igual de quién, de cómo y de qué manera, cuando le coloque un bordillo Y, ¿qué va a pasar? Esa barrera, como vemos, está ensayada, está certificada, entonces el primer paso que hago es modelizar el comportamiento de la barrera sin el bordillo. Tengo que, por correlación con el ensayo a escala real, y eso es un poco el objeto de esa norma que os he enseñado antes, pues consigo hacer un modelo de elementos finitos que me reproduce el comportamiento de esa barrera. Y entonces lo que le hago es, ahora la tiro con ese bordillo. A ver si... No quiere, ¿eh? Ahí está. Ahí lo que tengo es un bordillo de 15 centímetros que veis ahí, y lo que estoy haciendo es el ensayo. ¿Qué pensáis que pasó? Todavía no ha acabado. Bueno, ahora ya se ve. Es que esto hay que adivinarlo antes, ¿eh? ¿Veis? Bueno, pues esto es un cliente que en un momento dado tenía la barrera y dijo, oye, demuéstrame que esa barrera funciona bien con ese bordillo. Y el disgusto que se le dio es que no funcionaba bien con el bordillo. Luego estamos viendo que hay cambios en el comportamiento del sistema que producen eso. Ojo, esto no quiere... Se ha parado, ¿eh? Ahí está. Bueno, se analiza por elementos finitos y estamos viendo cómo la interacción del bordillo me está generando una interacción de manera que eso no funciona. Otro caso, pues bueno, ese mismo bordillo con otra barrera, con el vehículo ligero y con el vehículo pesado, ¿vale? Y entonces ahí sí funciona, la verdad, lo siento porque si voy para atrás nos comemos el tiempo, pero bueno, os digo que ahí sí funcionaba, ¿vale? Por ejemplo, el tema del bordillo, lo veis ahí, ¿no? Ay. No sé si se ve, madre mía. Bueno, ahí tenéis distintas situaciones, jolín, de bordillos. La verdad, se ven, no se ven porque si los tiro todos no llegan, pero ahí vemos las distintas, ¿no? Un bordillo vertical de 19 centímetros, que lo que hace es que el vehículo, esto es el vehículo ligero, pues hay que mirar el vehículo pesado, ¿eh? Ya veis lo que pasa. Si le hago un chaflán de 7×7, me lo sigue volcando, pero bueno, con un chaflán de 15×10, 15 en horizontal, 10, hemos visto que el vehículo, bueno, pierde estabilidad, pero no vuelca. Por tanto, quiere decir, la misma altura, 19, que era una animalada, pues con una determinada geometría del perfil puedo conseguir que funcione. Vamos a ver un caso particular, el que os he mencionado antes, ¿no? Análisis conjunto de una barra de seguridad con una farola. Empezamos. La luz, la iluminación, sabemos que es una de las principales medidas o más efectivas para la seguridad vial, no cabe duda. El problema es que todavía no tenemos luminarias autónomas que vuelen como drones, ¿no? Y les tenemos que poner, desgraciadamente, postes, ¿no? Para que los sujeten. Y el problema es que el poste, cuando nos salimos de la carretera y le zumbamos, pues nos hace bastante daño. Soluciones, primero eliminarlo o desplazarlo, lo hemos dicho antes. Otro, proteger con un sistema de contención la barrera, que a veces podemos y otras veces nos va a complicar la vida. Y la tercera, se ha mencionado antes, ir a un poste fusible, según esa norma 12767, que existe desde los años 2000, ¿eh? No es una norma nueva, la última versión es de 2020. Esta norma existe desde hace bastante tiempo y está disponible. Ensayos de choque a escala real, igual que la 1317, fácil. Y es la que evalúa el comportamiento de un poste ante un impacto, el fusible y el no fusible, ¿no? Por tanto, si utilizamos un poste fusible, nos quitaríamos ese problema, ¿no? A ver. Porque si no utilizamos un poste fusible y por la secuencia de trabajo llegamos a la conclusión de que hay que colocar un sistema de contención, al final voy a tener que respetar la anchura de trabajo del sistema. Es decir, la distancia entre la cara frontal de la barrera y la cara frontal del obstáculo tendrá que ser, como mínimo, la anchura de trabajo del sistema. Los sistemas famosos que heredados de la orden circular 321 del 95, que sepáis que el de poste cada 4 metros es un W6. W6 es 2,1 metros. ¿Cuántas farolas habéis visto a menos de 2,1 metros? Alguna habrá que esté fuera, ¿no? Pero quiero decir que si tengo que colocar una barrera, ojo,
me puede encarecer mucho la barrera, porque a lo mejor tengo que una barrera con muy poca deformación, costosísima, o simplemente no tengo una barrera que tenga la mínima deformación. Nosotros vamos a ver ensayos con farolas colocadas a 25 centímetros de distancia, ¿no?, a un palmo de la barrera. Volvamos a la orden circular. Antes he visto que no la habíamos... La verdad que la orden circular dice cosas interesantes, ¿no? Cuando evalúa el riesgo de accidente normal, nos dice que cuando la velocidad de proyecto sea superior a 80 kilómetros por hora, esto es para obra nueva, pues lo de las velocidades también es muy discutible, y tenemos un obstáculo, árbol, poste, de más de 15 centímetros de diámetro, se debe considerar un obstáculo y, por tanto, si está dentro de la distancia crítica, se tiene que proteger. A menos, lo dice ahí, que disponga de un fusible estructural. Luego, nuestra orden circular del año 2014 nos lo está diciendo, que si tenemos un fusible estructural y lo podemos demostrar con esa norma, el poste ya no es un peligro y no necesitamos protegerlo o no necesitamos considerarlo un riesgo de accidente normal y, como consecuencia, porque siempre la secuencia es la que os he indicado antes, a veces tendemos a ir a la conclusión directa, pero no lo necesitamos. Por tanto, la orden circular pues no lo dice. No sé si cuántos había reparado en este párrafo, pero lo dice. Bueno, la norma 12767, para el que no la conozca, es una norma de ensayos a impacto a escala real para evaluar el comportamiento de un poste de soporte de equipamiento vial, igual que la norma 1317 que hemos visto antes hace el comportamiento de una barrera, ¿no? Y sus parámetros de comportamiento es clase de velocidad, hay 3 clases, 100, 70, 50, la absorción de energía, si hay alta absorción de energía, baja o ninguna absorción de energía, cuanta más energía absorba, mejor, porque el vehículo recorre menos distancia, más controlado, y también la severidad mediante los índices de severidad que hemos visto antes. Evidentemente, la mejor farola será una de clase 100, de HE, alta absorción de energía, y nivel de severidad 3, que es el más bajo, ¿no? Eso, y ya que veo que hay gente aquí que tenemos esa norma y dice esto, por ejemplo, en el país que estáis vosotros se utiliza, aquí en España no. En España no, porque la pregunta es la siguiente, no, si es un producto magnífico, pero ¿es más barato que una farola convencional? Y la respuesta, claro, es no. Entonces, no, yo creo que si sabemos que existe y se proyecta, a lo mejor se utiliza. Pero hay países fuera de la Unión Europea que son mucho más estrictos que nosotros los europeos utilizando nuestra propia norma, y uno de ellos es precisamente el país que estabais hablando antes. Bueno, ahí vemos, en esta comparación, a la izquierda 12 metros, una farola convencional, rígida, a 85 kilómetros por hora, y ahí un impacto a 100 kilómetros por hora contra una farola igual, pero fusible, ¿vale? ¿Veis el vehículo arriba y el vehículo de abajo? Por tanto, esta imagen habla realmente por sí mismo. Y además, encima, para que veáis la absorción de energía, en la farola fusible, mirad dónde quedó el vehículo. Quedó parado encima de la farola, no se ha ido, porque después, claro, esa es otra. Cuando un vehículo pega una farola, si sale descontrolado o a la misma velocidad que impactó, pues puedo tener más impactos secundarios. Vale, a ver si... A veces, eso que os he dicho antes, de colocar el sistema de contención respetando, o la farola respetando la distancia del sistema de contención, nos lleva a situaciones a veces costosas, difíciles y complicadas. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista constructivo, funcional, pues tiene sentido que alguien piense, oye, ¿puedo utilizar una farola en combinación dentro del ancho de trabajo de una barrera? ¿Es posible eso? ¿Es una locura? ¿Es una herejía? Bueno, herejías hoy en día hay pocas, ¿no? Esa situación nos la encontramos muchas veces, ¿no? Fijaros, tengo un desnivel y el borde del talud es que en el proyecto las bermas son así. Después no sé qué pasa, que los efectos térmicos, respuesta que la berma al final es así, me encuentro en esa situación. Y tengo que colocar una farola. ¿Qué hago? ¿Dónde la coloco? ¿Coloco una barrera que no existe, a lo mejor, porque claro, la menor anchura de trabajo que existe es 0,6, W1. Ojo, por debajo de 0,6 no hay vida, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Hago una cimentación con un pilote enorme en el talud? Bueno, pues me puedo encontrar, y lo mismo puede pasar con un obstáculo. Por tanto, esto, vuelvo a decir, ¿es posible instalar un poste de iluminación dentro del área de trabajo de una barrera? Volvemos otra vez a la misma pregunta.
Entonces, para analizar ese tema, se ha combinado ensayos a escala real, también con eso que os he dicho, con las simulaciones y con la mecánica computacional. Lo primero que tenemos es elegir un sistema de barrera simple. Claro, cada barrera es una barrera. Aquí se eligió un nivel de contención N2, porque es el más asociado con ese nivel de riesgo normal y la utilización de una farola, una anchura de trabajo W3, que 1 metro, que normalmente tienen más, pero bueno, 1 metro, y una clase de severidad A, que es lo lógico en un nivel de contención N2, ¿no? Y vemos el ensayo a escala real, lo estamos viendo ahí. Ese es el ensayo de la barrera sin farola ni nada, como veis ahí. Después, si yo quiero colocar una farola a 25 centímetros y yo tengo un poste cada 4 metros, lo primero que me planteo es qué posición longitudinal es la más crítica. En medio, pegado. Bueno, para eso sirve la mecánica computacional. Hago ensayos con los distintos puntos y evalúo cuál es el más crítico apoyándome en la simulación. Y después voy y lo hago. Como veis ahí, coloco una farola fusible, la coloco, bueno, fusible y no fusible, a 25 centímetros de una barrera y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pensáis que pasa? Bueno, a veces sorprende, la realidad sorprende mucho, ¿eh? Fijaros, eso sería contra un TB32 contra una farola convencional. Bueno, lo ha contenido, lo ha reaccionado. Hombre, la farola al final se convierte en un poste adicional, un poste de soporte adicional, funciona como un poste adicional, pero ojo, la clase de severidad era A y no la ha subido a B, es decir, la severidad del impacto no la ha subido bastante. Eso con un W3. Si me voy a un W4, W5, me va a subir todavía más. Después le hago el TB11, el vehículo ligero, que deforma menos, y ahí ya, fijaros, sube también a clase B, pero me la ha llevado al límite, a 1.4, que ahí ya no hay vida por encima de 1.4. Por tanto, vemos que el efecto, si coloco dentro de la zona de trabajo de una barrera de seguridad, coloco una farola, lo que hace es que me sube la severidad de la farola. Para no alargar, porque me imagino que vamos muy mal, pues aquí tenéis con una farola fusible. Con la farola fusible, ¿qué conseguimos? Que la severidad se mantenga en la clase A y además no aparece registrado porque la disminución encima, la anchura de trabajo disminuye algo. No tanto como para cambiarle a un W2, pero sí le baja algo. Es decir, le baja la deformación y lo mantiene en la clase seguridad A. Y lo mismo con el TB11, con lo cual al final la conclusión, y perdonad que borra, pues si alguien tiene interés, después de todos estos ensayos, es que puedo plantearme una farola funcionando dentro de la anchura de trabajo de una barrera. Si la farola es rígida puede crearme problemas, me sube la severidad y me la podría dejar fuera en función de la deformación que tenga. Ahí veis un poco los efectos. Y con una farola fusible lo puedo resolver. Bueno, ya tengo entonces una solución al problema, ¿no? Con lo cual, además nos dice que la orden circular entonces sí era acorde con los resultados del ensayo, en el sentido que decíamos de que el poste fusible, según esa norma, puede considerarse no una. Y después, porque me imagino 5 minutos, creo que puedo con ellos. Y después esto, que yo no sé, porque desgraciadamente no he podido asistir a toda, por problemas médicos, no he podido asistir a toda que me hubiera gustado todo el congreso, no sé si se ha hablado de sostenibilidad. Pero yo hoy oigo hablar muchísimo más de sostenibilidad que de seguridad vial, incluso seguridad vial. Porque está ahí, ¿no? Entonces, la ingeniería de los sistemas de contención hoy en día también tiene que estar influida o pensando en los objetivos de sostenibilidad. Hoy se habla de carretera segura, verde, conectada, y recientemente, como sabéis, se ha inventado el término de taxonomía, ¿no? Difícil a veces de entender, pero que va por ahí. Es decir, las infraestructuras, en función de que apliquen una metodología tendente a lo verde, por decirlo así, pues tienen una vía de ejecución u otra. Por tanto, quiero decir que el tema de la sostenibilidad ya no es solo un objetivo, sino que está ahí para quedarse. A ver. Entonces, cuando hablamos, yo voy a hablar aquí de sistemas de contención, que es para lo que vino o para lo que me invitaron, no puedo hablar de otras cosas. Entonces, bueno, ¿qué implica hablar de sostenibilidad en el caso de los sistemas de contención? Porque cuando hablamos de sostenibilidad, medio ambiente, todo esto, bueno, está bien hablar así, pero ¿cómo lo aterrizamos, ¿no? O sea, yo soy un cliente, una administración y quiero tener sistemas de contención más sostenibles. ¿Qué hago? ¿Qué hago o qué puedo hacer? Bueno,
Lo primero está hoy ya en el mercado, es muy fácil. Promover el empleo de sistemas de contención cuyas materias primas, fabricación, transporte, instalación y mantenimiento conlleven una reducción progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Lo que se llama una descarbonización. Eso ya está aquí, no hay que buscarlo. Es decir, hay países en el norte de Europa que ya te piden la EPD, ¿no? la DAP que le llamamos aquí. No la limitan, pero te dicen, oye, si quieres vender una barrera de seguridad, me vienes con la DAP, si no, no, ni te presentes, ¿no? El siguiente paso dirá, bueno, ya te la voy a pedir con una determinada o un máximo de huella de carbono, ¿no? Pero ¿es suficiente eso? Porque, claro, al final, un producto con una baja huella de carbono significa que contamina menos, pero no que no contamine. Con lo cual, al final, la sostenibilidad, digamos, bueno, nos ayuda a limar la asíntota, pero resuelve. Entonces, ¿por qué no emplear sistemas cuya implantación implique la eliminación de residuos contaminantes? Y ahí entramos en los conceptos de reciclado, circularidad, etcétera. ¿Por qué no? ¿Es posible? Bueno, eso es otro de los retos que tenemos enfrente hoy en día. Y otro un poquito más difícil todavía. ¿Por qué no utilizar sistemas que se puedan reutilizar, pero como los propios sistemas, no en otras aplicaciones? Lo que se llama resiliencia. Bien, porque un sistema, después de diversos impactos, lo pueda seguir utilizando, o bien sistemas autorrecuperables que, después de buena parte de los impactos, recuperen las prestaciones originales y no los tenga que mantener o cambiar. El primero es una realidad, el segundo es una realidad a corto plazo, el tercero yo creo que es más a medio plazo, pero esto es lo que hay. Y por supuesto, seguridad, que además sean seguros, no nos equivoquemos, los sistemas de contención sirven para lo que sirven. Ahí veis un ejemplo, y con 2 o 3 diapositivas más acabamos, pues un ejemplo es una barrera mixta que está hecha con un residuo plástico y con acero con baja huella de carbono. Y además no un residuo plástico cualquiera, sino un residuo que es la fracción, ahora lo veremos, es el polímero reciclado que procede de la fracción resto o plásticos de rechazo. De lo que llega a un vertedero, y eso lo saben bien los gestores de residuos, el 20%, que es lo que llaman el contenedor amarillo, es lo que se puede reciclar, es decir, como plástico. El otro 80% no es reciclable. O sea, no puedo conseguir lo que tenía antes. ¿Qué hago con ese 80%? Pues o lo quemo, herejía, contaminación, o lo entierro, que también enterrar pues tiene su coste y sus efectos secundarios. Bueno, pues este producto es un producto que nos permite obtener barras estructurales de polímero a partir de ese fracción resto. Con lo cual estoy, además sin aporte de material, con lo cual cada kilo de basura, kilo de barra estructural que tengo y a ver qué podemos hacer con esta. Otro tema que aquí, si alguno quiere, pues podemos hablar. Los aceros verdes. Bueno, los aceros no son verdes, los galvanizados son plateados y los otros son de color oscuro, ¿vale? Punto número 1. Pero el acero verde no existe todavía. Dicen que va a llegar en el año 2026, no existe. Hoy en día el acero, una bobina de un laminado en caliente, que es el que se utiliza normalmente en el sistema de contención, tiene 2,2 de huella de carbono. En Europa, si nos vamos a otros países, casi 3. Hoy ya hay aceros con baja huella de carbono, con un extra coste, que han bajado a 0,53. El esquema de funcionamiento es ese: horno eléctrico, chatarra, energía renovable, está inventado. 0,53, pero después lo tengo que galvanizar, o sea, le tengo que sumar 0,3 más. Tenemos, que eso es una alternativa posible también, el famoso acero Corten, muy utilizado en edificación. El acero Corten se puede obtener ya con un 0,78 y no hay que galvanizarlo, con lo cual me daría una buena opción. Y después tenemos, en 2026, si llega ese acero verde, que se hace todo con hidrógeno y tal, etcétera, podemos llegar a un 0,05, ojalá, ¿no? Pero eso todavía no es una realidad. El acero Corten, que he hablado antes, ojo, en el empleo de barreras tiene 2 limitaciones. Una, la reducción de espesor. Sabéis que la pátina se hace a costa del espesor base. Luego, según la pérdida de espesor, tengo que controlar el comportamiento de la barrera. Igual tengo que hacer 2 ensayos, el inicial y el después de 30, como quedará en 30 años. Y después que sepáis que a día de hoy el Corten no es amigo de los cloruros y nadie ha encontrado nada que se le pueda echar a un Corten que le haga amigo de los cloruros. Luego, al lado de la costa, en la playa, no va, y en las carreteras de montaña donde echamos sal tampoco va. Concepto de resiliencia, y este es el tercer punto que decía antes. Bueno, pues ese concepto que os explico de barrera tiene esta propiedad. Yo la impacto, tiene una parte metálica, ¿no? Y una vez que se me ha doblado, yo saco la parte metálica y ese polímero tiene una propiedad y es que tiene memoria. Se vuelve solito a la posición inicial y le puedo volver a utilizar.
¿Eso es ciencia ficción? Bueno, no. Fijar, esto es ese polímero después de un primer impacto, ese es el mismo después de un segundo impacto. O sea, vuelvo a utilizarlo y lo volvemos a tirar. Incluso si tiene un tercero. O sea, quiero deciros que eso existe, ¿vale? Y después, y para acabar, el impacto. Porque todo, si al final no es capaz de chocar y contener un vehículo, no vale para nada. Un turismo de 1.500 kilos a 110 kilómetros por hora y 20 grados contra esta barrera especial, con poste cada 4 metros. Con lo cual, bueno, y con esto creo que es la última. No quiere acabar. Pues, y disculpar por el tiempo que he tomado, esta es toda la presentación. Gracias. Siento por si hay alguna pregunta.